La estadística, como ya sabemos, es una ciencia que se utiliza para la recolección de datos, para posteriormente analizarlos e interpretarlos y llegar a una conclusión sobre el tema u objeto al cual se decidió estudiar. Esta recolección de datos es llevada a cabo por una serie de procedimientos, los cuales nos intentan dar una información con la mayor certeza posible, bien sea para conocer una situación o intentar solventarla. La estadística está casi siempre presente en los artículos de las revistas de medicina. Es interesante y conveniente destacar cuáles son los contextos de esos artículos en los que más abunda ese tipo de aproximación estadística a una muestra, y cuáles son los cálculos más habituales de uso, y cuál es la forma de presentación mayoritaria. Fundamentalmente son tres los contextos en los que es más habitual el uso de la estadística en estos artículos. Veamos uno por uno, con ejemplos concretos tomados de revistas médicas. ¿Cuáles son esos tres contextos mayoritarios? 1. En todos los estudios donde se pretende abordar el seguimiento de una serie de personas que se han dividido en diferentes grupos que van a ser tratados de formas distintas, por ejemplo, un ensayo clínico, se hace una estadística descriptiva de las características más relevantes para el estudio que tiene cada uno de esos grupos, en el punto de partida, con la finalidad básica de mostrar que para esas variables no hay diferencias destacables, para comprobar, en definitiva, una homogeneidad entre los grupos. 2. Cuando los grupos descritos comentados en el apartado anterior, en su punto de partida, al inicio del experimento, han sido sometidos cada uno de ellos a un distinto tratamiento, se usa de nuevo la estadística para cuantificar variables resultado. Variables que detecten problemas. Ahora se busca la diferencia. Se busca si en algún grupo hay menos casos de alguna patología que en otro. 3. Finalmente, hay un tercer tipo de contexto en el que se suele hacer una estadística. En ocasiones es el propio estudio el que llega a generar una serie de grupos homogéneos, pero ahora se trata de una homogeneidad final, de resultados, no una homogeneidad de partida como en el caso del punto 1. Por ejemplo, pacientes que acaban siendo diagnosticados de alguna enfermedad o no, pacientes que acaban muriendo o no, etc. Se trata entonces en estos casos de visualizar descriptores que los caractericen mediante la estadística. En la medicina, la estadística tiene una gran importancia ya que posee numerosas ventajas. Por ejemplo, nos puede ayudar a conocer las problemáticas presentes en una comunidad, los factores de riesgo o predisposición a ciertas patologías y puede ser muy útil a la hora de buscar una respuesta a esta o al tratar de educar para evitarlas en futuras ocasiones. Todos estos aspectos positivos, los cuales además le brindan credibilidad a este método, es necesario exaltar el auge que ha tenido dentro de la actividad médica particular y en la salud en general. Y por esto ciertos autores han expuesto sus puntos de vista sobre la estadística en la salud. Bancroft nos dice que el médico se basa muchas veces en la estadística para emitir un diagnóstico sobre su paciente, ya sea para ver cómo varía una enfermedad en el individuo o la eficacia de un tratamiento. Mainland, por otro lado, explica que la estadística es mayormente utilizada por aquellos profesionales que laboran más dentro de laboratorios o determinados sitios de investigación. Y finalmente, Morishaw Beauchamp explica que sin una buena fuente de conocimiento sobre la situación a estudiar, no se puede realizar una correcta planificación, aplicación y evaluación del proyecto. Un ejemplo claro es un estudio realizado en Argentina, en la rama de la medicina que es la epidemiología. El propósito es analizar la presencia de infecciones respiratorias en niños menores a los 5 años. En este estudio se incluyeron niños que se registraron en un hospital o fueron hospitalizados por la presencia de IRA, infecciones respiratorias agudas, con menos de 5 días de evolución. Se definió la IRA como la afección respiratoria caracterizada por tos, fiebre y obstrucción nasal. Bajo estos síntomas se registraron 347 pacientes, de los cuales 254 obtuvieron resultados positivos para el virus estudiado. El número de pacientes hospitalizados que obtuvieron resultados positivos al virus fue significativamente superior al de los pacientes ambulatorios, un 81% contra el 57%. De la misma forma, los pacientes hospitalizados también presentaron una mayor recurrencia en algún tipo de enfermedades de las que están conformadas el grupo de las IRA sobre los pacientes ambulatorios. Estas enfermedades se catalogaron en bronquitis, pacientes hospitalizados igual a 74% contra pacientes ambulatorios igual a 24%, neumonía, pacientes hospitalizados 14% versus pacientes ambulatorios igual al 5%. Y gracias a estos datos se pudo identificar las características tanto demográficas como clínicas en niños menores a los 5 años con IRA. Fue posible concluir que la detección temprana y en los antecedentes perinatales tienen gran incidencia en el desarrollo y la gravedad de estas enfermedades.